Bien, bueno, vaya abriendo la escritura en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Y Dios tiene algo maravilloso para nosotros. El tema de hoy lo he titulado Los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de propósitos? Te voy a repetir, Dios es un Dios de propósitos. Dios no hace nada más las cosas por hacerlas. Alá y se va. O ahí vamos por aquí, o te lleva por un lado por otro, a ver qué sale. No. Dios es un Dios de propósito y todo lo que hace tiene un propósito. Las cosas buenas que te pasan tienen un propósito. Las cosas muy buenas que te pasan tienen un propósito. Las cosas que no están tan buenas tienen un propósito en tu vida. Las cosas que no están nada buenas y son, podemos decir, malas, tienen un propósito en tu vida. Pero Dios es un Dios de propósitos. De eso vamos a hablar hoy, los propósitos de Dios. ¿Qué significa la palabra propósito? La palabra propósito es muy fácil, es la intención de hacer algo. Eso quiere decir propósito. Intención de hacer algo. Y Dios siempre está intentando hacer algo bueno sobre sus hijos. ¿Me estás escuchando? Dios siempre está intentando hacer algo bueno sobre tu vida. ¿Cuántos de los que me están escuchando hoy son hijos de Dios? Son justos delante de Dios. No porque tu justicia y tus obras sean justos, no, eres justo porque eres justificado por Cristo. Cristo te justifica, por eso Él murió en la cruz. Somos justos. Mira lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Dios siempre va a tener un propósito bueno sobre tu vida y sobre los tuyos. Debes de saber eso. Si hay momentos en tu vida que tú estás abajo, el propósito de Dios es llevarte arriba. Si en un momento en tu vida tú ya estás arriba, el propósito de Dios es llevarte más arriba. ¿Cuántos dicen amén? Siempre Dios va a buscar el bien. Mira lo que dice Proverbios 4, 18. Dice, la senda de los justos son como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo es la senda de los justos? ¿Cómo es el camino de los justos? Dice que es como la luz de la aurora. ¿Qué es la luz de la aurora? Es cuando la luz del sol, cuando apenas está saliendo. Dice que la luz del sol, cuando apenas está saliendo, va a ir en aumento hasta el mediodía de las 12, que es el día perfecto. Pero siempre va a ir en aumento. Dice que así será el camino, la vida, la senda de los justos. ¿A cuántos justos le estoy hablando hoy? Tú eres justificado por Cristo, recuerda. Tú eres justificado por Cristo. Entonces, tu vida, tu caminar, tiene que ir de en aumento. La palabra de Dios no miente. ¿Me estás escuchando? La palabra de Dios no miente. Si dice que tú eres justo y tu senda debe de ir en aumento, es que tu senda, tu caminar debe de ir en aumento, debe de ir en victoria, debe de ir de bendición en bendición. Es la palabra lo que lo está confirmando. No sé si te acuerdas de Moisés. Moisés, te voy a hablar del bebé Moisés, no del Moisés grande, te voy a hablar del bebé Moisés, cuando estaba bebé. Es más, todavía ni nacía. Dice la Escritura que todavía ni nacía, estaba en el vientre de su mamá se llamaba Jocabed, la mamá de Moisés, Jocabed, en el vientre, todavía no nacía, estaba en el vientre de su madre. Y ya había una amenaza para que ese niño que iba a nacer, ese bebé que iba a nacer llamado Moisés, ya había una amenaza de que muriera, de terminar con él. ¿Qué estaba pasando en esos momentos? Eran tiempos donde el faraón tenía esclavizado a todo el pueblo hebreo. Y era el momento en que Faraón puso un decreto. Faraón tenía miedo de los hebreos. Fíjate, Faraón era la autoridad máxima, tenía a todos los hebreos y a todo el pueblo de Dios, lo tenía esclavizado, pero tenía un miedo. ¿A quién le tenía miedo? A los mismos hebreos, porque veía que las mujeres hebreas cuando iban a dar a luz, daban a luz con una facilidad y daban a luz muchos hijos. Las mujeres egipcias del Faraón daban muy pocos hijos y tardaban mucho en dar hijos, pero las hebreas, las del pueblo de Dios, daban un montonal de hijos. Algo así parecido como con lo que presentamos ahorita aquí. Un montonal de hijos que salen. Era pueblo de Israel, nosotros somos pueblo de Israel, pueblo de Dios. Pero entonces tenía miedo, dijo, no, se están multiplicando demasiado, dijo Faraón, se están multiplicando demasiado y va a llegar un momento en que se me van a levantar, me van a hacer una revolución y se van a levantar contra mí. Entonces tengo que hacer algo. ¿Y qué decidió Faraón? Puso un decreto. Dijo, las mujeres hebreas que nazcan, que saquen, lo que den a luz, es una niña, dejan vivir a las niñas. Pero si la mujer hebrea, la mujer israelita que da a luz un niño, varón,
lo van a matar o lo van a echar al río Nilo para que se ahogue o sea comido por los cocodrilos. Fue el decreto del rey. Sabe que en aquellos tiempos un decreto se tenía que cumplir. Entonces todo bebé que naciera se lo tenían que, si era varón, tenían que echarlo al río Nilo. En ese tiempo nace Moisés. En ese tiempo precisamente. O sea, todavía ni nacía y ya estaba la amenaza. Jocabed, la mamá, ya sabía que estaba la amenaza. En ese tiempo nació Moisés. Tenía que arrojar al niño al río Nilo. ¿Sabes que Moisés vino con un propósito a la vida? Hoy estamos hablando de propósitos. Dios es un Dios de propósito. Y Dios hizo nacer a Moisés, pero Moisés venía con un propósito. Debes de saber que desde antes de estar tú en el vientre de tu madre, desde la fundación del mundo, dice la Biblia, ya Dios te tenía en mente para un propósito aquí en la tierra. Tú no eres un error. Tú no naciste por accidente, tú ya fuiste programado por Dios desde antes de estar en el vientre. ¿Te puedes imaginar? Desde antes de estar en el vientre de tu madre ya tenías un propósito de Dios, ya estabas en la mente de Dios. Y naciste en el tiempo exacto, en la generación exacta, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y Moisés vino con un propósito. Entonces, como traía un propósito y un sueño grande en lograr, pues el enemigo sabía eso y lo quiso destruir. ¿Qué dijo? Voy a usar a Faraón para que levante un decreto y una vez que nazca Moisés, ¿sabes que cuando el enemigo sabe que algo grandioso está por nacer en tu vida? Cuando estás por dar a luz un milagro, cuando estás por dar a luz una gran victoria, el enemigo se da cuenta y te va a querer meterte una zancadilla, va a levantar algo porque sabe que lo que estás por dar a luz es glorioso. Que sabe que lo que estás por nacer en ti es algo tremendo que está dentro del propósito de Dios. Esto sucedió con Moisés y el enemigo se tuvo que meter. Dijo, pues no, como este Moisés va a hacer cosas grandes y va a libertar a mi pueblo, dijo el enemigo, voy a tener que truncar todo esto. Entonces levanto un decreto que en cuanto nazca Moisés me lo echen al río Nilo. ¿Y qué hicieron los padres? Los padres lo guardaron durante los primeros 3 meses de vida. ¿Cómo le haces tú para que un bebé de los primeros 3 meses de vida lo tengas escondido y no sepan que hay un bebé en tu casa? ¿Cómo le haces para que no llore? No, de que va a llorar, va a llorar. ¿Cómo le haces para que la gente no oiga que llora? Imagínate lo que batallaron los papás de Moisés. Dice la Biblia que lo escondieron los primeros 3 meses de edad. Lo escondieron en su casa para que nadie supiera. El parto, yo no sé cómo lo hizo con el parto de Jocabed. Imagínate, en aquel tiempo no había anestesia como hoy. Se echaban sus gritazos, imagínate. Yo no sé, imagino que le pusieron trapos en la boca mientras daba luz. No se deben de dar cuenta, Jocabed, que están haciendo un bebé porque van a venir y te lo van a echar al río Nilo. Yo no sé, imagínate todo lo que tuvieron que pasar. Bueno, los primeros 3 meses de edad de Moisés, del bebé Moisés, lo guardaron en su casa. ¿Cómo lo hicieron? No sé. Pero de que no lloraba, no lloraba. De que nadie había nada, nadie oía nada. ¿Cómo le hacían? ¿Quién sabe? Yo me imagino que se turnaban ahí, Jocabed y su esposo se turnaban y todo el tiempo lo estaban mirando y cuando veían que iba a llorar por frío o por teta o lo que sea, yo creo que le tapaban la boca. Y pobre niño, imagínate, pobre bebé, pues ¿cómo lo tuvieron que callar? No se podían dar cuenta los vecinos que había un bebé. O así le hicieron o le pusieron un tape en la boca y nomás se lo quitaban para comer. No, algo tuvieron que hacer, pero imagínate todo lo que tiene que suceder. Porque el enemigo levantó una adversidad increíble. ¿Por qué crees que vino eso a tu vida? ¿Por qué crees que esa adversidad se levantó ahora en tu vida? ¿Por qué crees que estás pasando lo que estás pasando? Porque estás por dar a luz una victoria de Dios. Porque está por nacer en ti algo glorioso. Estaba por nacer Moisés, el gran líder. No ha habido en la historia de la Biblia un líder como Moisés tan grandioso y rescató a más de 2 millones de personas de la esclavitud de 430 años. Cosas grandiosas hizo. El enemigo sabía. ¿Sabes que el enemigo sabe que tú tienes propósitos grandes en Dios? Y sabe cuando estás por darlo, escúchame, y él sabe cuando estás por darlo a luz. Si él no supiera que estás por dar a luz esa gran victoria, él no se levantaría contra ti ni te ponía peros, ni te ponía adversidades. Pero él sabe que estás por dar a luz algo grande. Entonces, por eso se ha levantado lo que se ha levantado. 3 meses, los primeros 3 meses de edad de Moisés, lo protegieron. Increíble. Pero ya el 4.º mes, oye, ¿cómo le haces para ya un bebé de 4 o 5 meses lo sigas callando y que no grite y no llore? Ya no se puede. Nomás 3 meses pudieron.
Ya el cuarto mes lo tuvieron que, le empezaron a hacer una canastita. Tuvieron que cumplir con el decreto y lo pusieron en una canastita bien impermeabilizada y todo, y lo pusieron en el río Nilo. Tuvieron que cumplir el decreto. ¡Qué tremendo! Ahora imagínate lo que estuviera pensando los papás de Moisés en ese momento. Ponte un poquito en los zapatos de esos papás, sobre todo aquellos padres que tienen bebés chiquitos. Todos los que acaban de presentar aquí los bebés. Ponte en los zapatos de ellos. Mi bebé tiene apenas 3 meses, está por pasar al cuarto mes y lo tengo que poner en el río Nilo a que se ahogue o a que se lo coman los cocodrilos. No hay opción, no hay opción. Imagínate lo que pasaba en las mentes tanto de Jocabed como su esposo. Yo me imagino a Jocabed, la mamá, diciéndolo a Dios. Oye, eran cristianos y sabían que tanto la mamá como el papá de Moisés sabían que venía con un propósito bien lindo para hacer aquí, para cumplir con Dios. Sabían que venía con un propósito. Entonces imagínate lo que yo creo que Jocabed le decía a Dios. Dios, pues ¿cuál es el chiste? ¿Por qué? Porque si él viene me diste este hijo y me has dicho que viene con un propósito bien glorioso, cosas tremendas que va a hacer en la vida, ¿por qué tengo que ponerlo en el río Nilo, Dios? ¿Te ha pasado que suceden cosas en tu vida y dices, Dios, ¿por qué? ¿Qué caso tiene que tenga que pasar por esto? ¿Qué caso tiene que me esté sucediendo? Dios es un Dios de propósitos. Y ella no le quedó opción, imagino que le decía a Dios, pues ¿qué caso tiene? Si tú dices que hay propósito bueno con mi bebé y hay propósitos buenos conmigo y con mi esposo, decía Jocabed, pues ¿para qué tengo que pasar por eso? Porque Dios de alguna manera lo tiene que permitir, pero los propósitos de Dios son buenos, los finales de Dios son buenos y todo tiene un plan. Y aunque esté ahorita pasando usted o navegando por el río Nilo, Dios tiene un propósito. El río Nilo aquí representa para nosotros las adversidades, los vientos contrarios, las cosas difíciles en nuestra vida. Eso representa el río Nilo, aquí ahorita en nuestra iglesia. Entonces, si tú estás navegando por el río Nilo, hay un propósito de Dios. No reniegues, no te quejes, no maldigas. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando hacemos eso. Tenga mucho cuidado. Hay un propósito de Dios. Los propósitos de Dios siempre son buenos. Y ahí estaba poniendo al niño entonces en el río Nilo. ¿Cuántas cosas han venido a tu vida? Ponte en los zapatos de estos papás. ¿Qué caso tiene? ¿Por qué tengo que arriesgar a mi bebé? Está indefenso, 4 meses de edad, está indefenso, ¿por qué lo tengo que poner en riesgo? ¿Cuántas cosas y cuántas vivencias vienen a nuestra vida que no entendemos? ¿Cuántas veces le dice a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Sabes que a Dios no hay que preguntarle por qué? A Dios hay que preguntarle ¿para qué? No por qué, Él sabe por qué. ¿Para qué? O sea, ¿para qué, Dios? ¿Para qué estoy pasando esto? ¿Para qué está sucediendo esto en mi vida? Hay una enseñanza que Dios quiere darte. Todo tiene un propósito. Dice la Biblia que todo lo que acontece a los que aman a Dios es ¿para qué? Para bien. Todo lo que acontece a los que aman a Dios es para bien. Hay un propósito benéfico. ¿Sabes qué pasó una vez que lo pusieron en el río Nilo? Con temor y todo, pero a la vez confiando en Dios, sabiendo que Dios dijo que tenía un propósito con él, y el propósito de Dios era grande, así es que no podía ahogarse en el río, no podía hacer conmigo por los cocodrilos en el río, nada le iba a pasar en el río. Pero aunque ellos sabían, los papás, que nada le podía pasar, de todas maneras iban a estar con la angustia. Ponte tú en los zapatos de ellos, aunque tú tengas mucha fe, toda la fe del mundo y toda la confianza del mundo, ¿vas a poner a tu bebé de 4 meses ahí en el río Nilo? Diciendo, Dios es grande, Dios lo cuida. Gracias, Dios, por la fe que me das. Tranquilo. No somos. Imagínate, los papás sí estaban, bueno, pero una vez que lo pusieron en el río Nilo, ¿qué crees? El río Nilo, la corriente del río Nilo, lo llevó precisamente a donde estaba la hija de Faraón, la hija del rey que había puesto el decreto. Ahí se topó con la hija de Faraón. A la hija de Faraón le gustó tanto el bebé, se dio cuenta que ese canastito llevaba un bebé, le gustó tanto el bebé, porque ¿cuántos saben que los bebés de todos los padres son hermosos? No me oyeron, ¿verdad? ¿Cuántos saben que los bebés de todos los papás son hermosos? Este estaba hermoso y le gustó a la hija de Faraón, dijo no, y dijo, está tan hermoso que me voy a quedar con él, lo voy a adoptar. Increíble, y se lo llevó al palacio. La hija de Faraón, la princesa en el palacio, se lo llevó a vivir al palacio.
Y mandó traer a la misma mamá Jocabed, la mandó traer sin saber que era la mamá, para que lo amamantara y para que lo cuidara un buen tiempo. Y hasta le pagó a la propia mamá de Moisés, le pagó la reina para cuidar a su propio bebé. Mira las cosas que hace Dios, porque Dios es un Dios de propósitos. Pero antes de que eso pasara, imagínate la angustia de Jocabed y su esposo. Imagínate la angustia. Aquí está, y aquí tengo la canastita, aquí va en el río, pero ¿por qué no entiendo, Dios? Pues no entiendas o no entiendas, Dios tiene un propósito en algo. Si ellos no lo hubieran puesto en el río Nilo, Moisés nunca hubiera llegado a las manos de la hija de Faraón, y nunca hubiera llegado al palacio, y nunca hubiera sido entrenado, educado en las mejores escuelas, en los mejores institutos, y tuvo que ser preparado en todo eso. ¿Alguien me está escuchando hoy? Porque Dios es un Dios de propósito, y propósito bueno. Por el momento no entiendes lo que pasa. ¿Cuántos se identifican con eso? ¿Cuántas cosas y vivencias vienen a tu vida que no entiendes por qué? Dices, Dios, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de propósito. Y aún eso que parece medio malo, Dios lo va a convertir en bueno. Eso que parece como que no te va a traer bien, Dios está haciendo un propósito con eso. Dios es Dios de propósitos y propósitos buenos. Increíble. Entonces la hija de Faraón se lo llevó a enseñarlo, a educarlo en el palacio. Increíble. Y como era era la hija de Faraón, era una princesa muy ocupada, no tenía tiempo de cuidar al bebé que acababa de adoptar Moisés. Y dijo, tráiganme una mujer que lo cuide. Y le trajeron precisamente a la mamá Jocabed. Y le pagó para que lo cuidara. ¿A cuántas madres les gustaría que les pagaran para cuidar a sus propios bebés? ¿Sí me están escuchando, ah? ¿A cuántas madres les gustaría que les pagaran por cuidar a su propio bebé? Eso le sucedió a Jocabed. Mira todo lo que vino, toda la bendición que vino. Y cuando ellos obedecieron y lo pusieron en el río Nilo, cuando cosas suceden que no entiendes, cuando cosas suceden que no tienen sentido, tú le buscas y le buscas. ¿No te ha pasado que le buscas y le buscas a la situación y no le haya sentido? ¿Por qué? Pero Dios sí le haya sentido. Dios tiene un propósito. Si Jocabed y su esposo no hubieran puesto a Moisés en el río Nilo, nunca hubiera llegado a las manos de la hija de Faraón, no hubiera sido instruido en los mejores institutos, no hubiera sido educado en el palacio como lo fue. Y lo necesitaba. Necesitaba ser preparado Moisés para cuando tuviera que liderar al pueblo de Israel, supiera administrar, supiera hacer muchas cosas. ¿Alguien está escuchando? Todo tiene un propósito. Increíble. Qué tremendo. Y el mismo rey Faraón que puso el decreto de que mataran a los bebés, es el mismo rey que en su propia casa y en su propio palacio está protegiendo a Moisés ahora. ¿Alguien está escuchando? Mira las cosas que hace Dios. ¿Te das cuenta? Dios hace unas cosas increíbles más allá de tu imaginación. Cosas que tú humanamente no puedes lograr. Cosas que humanamente nunca vas a poder lograr en la vida. Dios las va a hacer. Dios las va a hacer. Imagínate. Le están pagando a la mamá para que cuide a Moisés. Y ahora está siendo instruido en lo mejor. Y el mismo rey que puso el decreto y que dio la orden de que mataran a los niños, el mismo rey que ahora en su casa y en su propio palacio está protegiendo y cuidando a Moisés. ¿Qué mejor protección podía tener ya Moisés ahorita que estar en el palacio con el rey? Increíble. Cosas maravillosas hace Dios, iglesia. Debes de saber que Dios tiene cosas maravillosas que va a hacer contigo. Hay propósitos bien hermosos en tu vida que ahorita quizás no los entiendes. Ahorita estás en el proceso. Ahorita estás en el proceso de navegando en el río Nilo. Ahorita dices, ¿por qué, Dios? ¿Para qué? ¿Por qué? No entiendo, no tiene sentido. Increíble. Cosas que no comprendemos. A veces dices, ¿y por qué tuve que separarme de ese hombre? ¿Por qué tuve que separarme de esa mujer? ¿Por qué tuvo que venir el divorcio? Dios tiene un propósito en todo, en las buenas y en las malas. Pero ¿por qué tuvo que quebrar ese negocio? ¿Por qué tuve que perder ese ser querido? Dios es un Dios de propósitos. Y a veces hay momentos en la vida donde hay muchas preguntas y no hay casi nada de respuestas. ¿Te ha pasado? Hay muchas preguntas y no hay respuestas. Y muchas de las respuestas a lo que tú tienes duda o cosas que no entiendes, Dios te la va a ir mostrando con el tiempo. Después de cierto tiempo, decir, ya entendí por qué pasé por esto. Ya supe por qué Dios me llevó por aquello. Y otras cosas
Dios no te las va a dar a entender con el tiempo, te las va a dar a entender cuando ya estés en la eternidad. Cuando estés en el cielo, Dios te va a decir, mira, fue por esto. Ahora entiendo. Si no te hubiera pasado todo este desastre, ahora entiendo que Dios es un Dios de propósito. Créeme, Dios es un Dios de propósito y propósitos buenos en tu vida. Todo lo que acontece a los que aman a Dios es ¿para qué? Dice la Biblia. No los oigo. Todo lo que acontece a los que aman a Dios es ¿para qué? Para bien. Para bien. Ahí no hay ningún mal, no hay ninguna mala intención de Dios. Increíble. Todo tiene un propósito de Dios. Todo, absolutamente. Debes de saber que los propósitos de Dios están por encima de cualquier circunstancia que vivas. Dios ya tiene definido el propósito en ti. Y se levante está por encima de cualquier circunstancia el propósito de Dios. Los propósitos de Dios están por encima de cualquier amenaza que hayas recibido, de cualquier mal que hayas recibido. Están por encima los propósitos de Dios de cualquier enfermedad, de cualquier cosa que venga a tu vida, de cualquier cosa, no importa lo que sea, de cualquier circunstancia, de cualquier amenaza. ¿Tú crees que los papás de Moisés, cuando tenían que ponerlo en el río Nilo, estaban muy felices? ¿Tú crees que iban cantando alabanzas con la canastita? ¿Tú crees que cuando estaban haciendo la canastita donde lo iban a poner al bebé, tú crees que estaban cantando, aleluya, Señor? No. Imagínate la tristeza y el pecho, ¿cómo lo sentían? ¿Cómo sentían? Ahora estoy haciendo esta canastita, pero para poner a mi hijo en el río Nilo. Imagínate, son cosas que en esos momentos no lo entendemos, no entendemos por qué. Pero había un propósito. Ese niño tenía que estar en ese río para que llegara a cumplir el propósito de Dios en él. Y fuera al palacio a ser entrenado y equipado. Increíble, increíble. Ay, Señor Jesús. El bebé Moisés, llegar a manos de hijo de Faraón, tenía que pasar por eso. Recuerdo hace unos años atrás, bastantes años, que yo me quedo sin trabajo. Y empecé a buscar trabajo. Y pasaron un mes y no encontré trabajo. Y pasaron 2 meses y no encontré trabajo. Y seguía buscando y metiendo solicitudes. Y ya iba para el 3er mes y sin trabajo. Y yo recién salvo. Apenas conocí a Dios, tenía muy poquito conociendo a Dios. Y pues confiando en el Señor, le decía, yo me acuerdo que le decía al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me está pasando esto? Necesito mi economía. ¿Por qué no tengo? Ya me estoy moviendo. ¿Por qué estoy pasando por esta situación? No entendí en ese momento por qué estaba navegando en el río Nilo. ¿Alguien está escuchando, verdad? No sabía por qué tenía que navegar por el río Nilo en ese momento. Y ahí estoy navegando en el río Nilo y no entendía. Y hasta que Dios me habló, me instruyó, me dijo, es porque quiero que empieces algo nuevo tuyo propio. Y fue en esos momentos de angustia, en esos momentos en que yo no entendía por qué Dios estaba lo que estaba haciendo. Fue cuando me inicié con un propio negocio, inicié un negocio y Dios me bendijo con un negocio propio. Ya no tuve que ir a buscar trabajo. Si no hubiera pasado yo por eso, si no hubiera estado en esa situación que no entendía por qué la estaba pasando, no me hubiera movido a independizarme y hacer un negocio propio. Hubiera seguido de empleado. Todavía están aquí escuchando, ¿verdad? Porque todo tiene un propósito. Quizás ahorita estás navegando, es el momento que estás navegando por el río Nilo, tiene un propósito. Tarde que temprano se va a topar a la hija de Faraón y vas a estar en el palacio. Tarde que temprano algo va a suceder. Dios tiene propósitos buenos en tu vida. Increíble, increíble. Y Dios me bendijo con un negocio poderoso. Pero fue a raíz de cosas que pasaron en mi vida, que me quedé sin trabajo y la economía no estaba bien. Y eran momentos que no entendía por qué. Los tuve que vivir. Para luego ver el propósito de Dios. Después Dios me mostró y me dijo, ya ves por qué te hice pasar por esa angustia. Ya ves que aunque tenías un título y estabas metiendo solicitudes, no encontrabas de todas maneras trabajo, pues yo lo permití porque así, de esa manera, te ibas a mover para independizarte. Porque así es Dios. Pero los propósitos de Dios son buenos, iglesia, los propósitos de Dios son buenos. Pero Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué se vino aquello? ¿Por qué se levantó esto otro? Porque necesitas ir por el río Nilo
para toparte con una hija de Faraón. Porque Dios tiene algo poderoso en tu vida. Dios tiene algo poderoso en tu vida. Increíble. Ay, la hija de Faraón lo llevó al palacio. Increíble. ¿Sabes que la verdadera fe y la verdadera confianza en Dios se muestran precisamente cuando no entiendes lo que está pasando? Tu verdadera fe y tu verdadera confianza en Dios la vas a mostrar precisamente cuando las cosas que están sucediendo a tu alrededor no tienen sentido. Cuando sientes que vas de reversa. Cuando sientes que los vientos son contrarios. En ese momento es donde debes demostrar que tienes fe y tienes confianza en Dios. Padre, no lo entiendo, pero yo aquí sigo. No lo entiendo, pero yo sigo firme. No lo entiendo, pero yo sigo caminando en ti. No lo entiendo, pero yo sigo alabando tu nombre. No lo entiendo, pero aquí estoy. No lo entiendo, pero sigo obedeciendo. No lo entiendo, pero sigo diezmando. No lo entiendo, pero aquí estoy. Esos son los momentos en donde realmente Dios sabe si eres un hombre o una mujer de fe y de confianza en Él. No es en los momentos a ver, pues es muy fácil tener fe y confiar en Dios cuando todo está bien, pues es muy sencillo. Cualquiera lo hace, hasta un niño. Pero confiar en Dios cuando las cosas están difíciles, cuando las cosas no tienen sentido, cuando sientes que el carro lo pusiste de reversa y vas para atrás, ahí es donde se muestra la fe y la confianza en Dios. Porque Dios es un Dios de buenos propósitos. Al final Dios te va a dar un buen propósito y un buen final. Increíble. Los propósitos de Dios siempre serán buenos. Así que mientras vayas pasando por el río Nilo, escucha esto por favor. Mientras tú vayas navegando, mientras estés pasando por el río Nilo, no reniegues, no te quejes, no maldigas, no salgan tonterías de tu boca, porque eso va a hacer que el propósito de Dios, aunque ya estaba establecido para ti, se frene. ¿Sabías tú que Dios no puede bendecir a una persona amargada? Es bíblico. Hay muchas historias de eso. Dios nunca va a poder cumplir el propósito en una persona si esa persona vive con tristeza, amargado, con envidias y corazón sucio. Dios no puede bendecir a una persona amargada. Entonces, que estoy pasando, pastor, es que ahorita estoy precisamente navegando en el río Nilo. No te quejes, no maldigas, detén tu boca. No frenes el propósito de Dios, lo puedes frenar. Bendice a Dios. Recuerda esta palabra de hoy, recuerda que los propósitos de Dios para ti son de bien. Por algo está pasando lo que está pasando. Pero si yo estaba orando para que mi economía se levantara y sucedió lo contrario, ya la tenía baja y se fue más abajo. Hay un propósito. No reniegues, no maldigas. Es muy peligroso hacer eso. No lo hagas. No lo hagas. Dios nunca va a bendecir a una persona amargada. ¿Te acuerdas de la vida de José, el que fue vendido por sus hermanos? Sus hermanos lo vendieron a José como esclavo por envidiosos. Dios no puede bendecir ni cumplir el propósito en una persona que vive con envidia, que vive con amargura. Y los hermanos de José lo vendieron por envidia, y a los hermanos de José les fue como en feria. Les fue como en feria. Dios en su misericordia al último los levantó y los trajo con José y les dio alimento, pero si no es por la misericordia de Dios, se hubieran muerto de hambre. Todo porque llevaban un corazón lleno de ¿qué? De envidia. Dios no puede cumplir sus propósitos y no puede bendecir a una persona que vive con amargura, que vive quejándose de la vida, que vive con envidia. ¿Te acuerdas de una mujer en la Biblia? Hay una mujer llamada Ana. Eso está en Primera de Samuel. Una mujer que era estéril, no podía tener bebé, era estéril. Pero dice la Biblia, usted lo puede consultar ahí en su casa, está en Primera de Samuel, no recuerdo en qué capítulo, pero ahí está en Primera de Samuel. Y Ana no podía, era estéril, no podía tener bebés, y su anhelo más fuerte era tener un bebé. Y dice la Biblia que ella oraba y lloraba amargamente. Así dice la Escritura. O sea, estaba triste por dentro, se estaba amargando porque Dios no le contestaba.
Y mientras ella estaba en esa situación, escucha bien esto, iglesia, mientras ella seguía con esa tristeza, con esa amargura, con ese dolor en su corazón, Dios no le contestaba. Y aunque estaba ore y ore, Dios no contestaba. Dice la Biblia que en el momento en que ella tomó una decisión y dijo, no más tristeza voy a estar yo, no más llanto, no más tristeza, voy a cambiar mi tristeza por gozo, voy a cambiar mi amargura por felicidad. ¿Sabías tú que la felicidad es una decisión? O sea, si tú estás esperando a ser feliz hasta que algo te haga feliz, nunca vas a ser feliz. La felicidad es una decisión. Yo decido ser feliz. Si estoy viviendo esto, estoy pasando por un río Nilo, estoy navegando por un río Nilo y no sé por qué, pero yo decido estar feliz. En el momento, dice la Biblia, tú puedes leerlo y constatarlo en la palabra de Dios en 1 Samuel. En el momento en que Ana decidió y dijo, se acabó la tristeza, se acabó la chilladera, se acabó todo, yo me levanto y feliz. Dice que en ese momento Dios le hizo fructificar su vientre y vino a nacer un bebé. Y un bebé con un propósito increíble, porque fue el gran profeta Samuel. Pero no sucedió nada hasta que ella decidió ser feliz y dejar el llanto y dejar de estarse amargando. Por esto, por lo otro, porque le hicieron aquello, porque Dios no contesta, porque Dios está tardando, porque no maldigas, no reniegues, sigue gozando la vida, disfruta, espera en Dios, que el propósito que Dios tiene para ti es grande y es bueno para ti. Debes de creerlo. Así es Dios. Increíble. Los propósitos de Dios siempre son buenos. Es que no maldiga el proceso. Sea feliz. ¿Cuántos me pueden dar una sonrisa hoy? A ver, ahí donde estás, dame una sonrisa. Los estoy viendo. Mira, hubo una hermana aquí que no nos... Sí, decida ser feliz. Le conviene. Esté orando, esté pidiendo a Dios, pero feliz, con una buena actitud. No que todo le parece mal en la vida. En el trabajo todo está mal, la esposa todo está mal, la suegra todo está mal. O sea, a lo mejor en la suegra tienes razón, pero todo lo demás no nos quejemos. Y ahí está Moisés cumpliendo un sueño tremendo. Propósito de Dios cumpliéndose en él. Tremendo. El mismo José, que fue vendido por sus hermanos, 13 años de injusticias, 13 años viviendo cosas muy diferentes, cosas contrarias a lo del sueño, 13 años. Pero Dios no se olvidó de José. Dios no se olvidó de José. Dijo, no, son 13 años, pero aquí estoy. El propósito por el cual yo te traje aquí a Egipto y está pasando todo esto, te lo voy a cumplir. Oye, qué tremendo ese José. Está ahora de esclavo con los egipcios. Los egipcios lo esclavizaron porque lo vendieron los hermanos. Y ahora está de esclavo con los egipcios. Y esos mismos egipcios, escucha esto, porque Dios, cosas que tú no puedes hacer humanamente, Dios las puede hacer y las va a hacer en tu vida. Esos mismos egipcios que esclavizaron a José, esos mismos egipcios fueron los que lo levantaron de gobernador sobre ellos. Y ahora él era el gobernador y el jefe de todos. Los mismos egipcios que lo tenían esclavizado, lo levantaron y lo pusieron de gobernador. Porque Dios hace cosas increíbles. Tienes que saber que el propósito de Dios siempre es bueno y vas a tener un buen final. Sale en esta mañana confiando que Dios es un Dios de buenos propósitos. Y que a pesar de que estés navegando por el río Nilo, hay un propósito. Detrás de esa navegación en el río Nilo está, por así decirlo, una hija de Faraón esperándote para llevarte al palacio. Dios es bueno. Dios es bueno. Quiero hablarte ya voy a terminar. Quiero hablarte de unos propósitos de Dios que se han cumplido con gente de nuestra iglesia. A mí me gusta traerte testimonios y ejemplos de gente que a mí me consta que lo viví, que lo vi. Yo no te traigo un testimonio supe de una mujer allá en Frankfurt, Alemania, en un pueblito llamado que ni sé cómo se llama, que sucede. No, algo real, algo que aquí en la iglesia, y aunque no somos muchos, somos pocos, Dios está haciendo milagros, señales y prodigios tremendos, y está cumpliendo propósitos tremendos. La otra vez me platicaba una mujer de aquí en la iglesia. Me estaba diciendo de su hija. Es que Dios es un Dios de propósitos. Que su hija pidió fue y solicitó una beca.
preparó todo lo que piden para la beca, la información, todos los documentos, todo eso lleva tiempo, recabar, llevar toda la información que te piden y todo. Cumplió con todo, pastor, me dice, con todo lo llevó para pedir una beca. Y a la mera hora que la citaron para decirle si le habían otorgado la beca o no, para estudiar en una universidad, llega a la oficina y la encargada le dice, pues ¿sabes qué? Ya busqué tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Pues fulana tal. La buscó, dijo, no estás en las becas, quiere decir que no fuiste aprobada. Me dice la mujer, la esposa, la mamá, pastor, Dios sabía que nosotros no teníamos dinero para pagarle la universidad, que algo tenía que suceder. Dice, entonces, dice, mi hija, cuando pasa eso, dice, mi hija se sale de la oficina, se va al estacionamiento a subirse a su carro, y cuando va a subirse a su carro, dice, pues me habla por teléfono, me dice la mamá de la muchachita, me dice, me habla por teléfono y me dice, para explicarme lo que está pasando. Mamá, acabo de salir de la oficina, vine a ver lo de la beca, no me la dieron. Ahí estaban. Dice, en eso estaba, me dice la mamá, en eso estaba, pastor, cuando de repente mi hija me dice, voy a colgar porque tengo otra llamada, y le colgó. Y se pasaron como unos 10 minutos. Ya no supe de ella. Y a los 10 minutos se me vuelve a hablar mi hija. Me dice, mamá, ¿qué crees que pasó? Dice, pues me dijo la señora que no me iba a dar la beca. Y yo pues me vine triste y pues sí, ¿verdad? Pensativa y todo. Me fui al carro, apenas me iba a subir al carro ya para retirarme de ahí. Dice, y esa misma persona me volvió a hablar por teléfono. Me dijo, ¿sabes qué? Regrésate. Porque yo no sé qué, no sé por qué estoy haciendo esto, pero aunque tú no fuiste aquí aprobada, yo siento que te tenemos que dar la beca y te la voy a dar. Y se regresó al estacionamiento. ¿Cómo se le llama eso? Propósito de Dios. Hay un propósito de Dios con esa muchachita, con esa hija de Dios. Pero ahí estaba, al principio se ve como que está navegando en el río Nilo. No te preocupes, Dios tiene un propósito. Que no sé por qué estoy haciendo esto. Pues esa muchachita sí sabía por qué estaba haciéndolo. ¿Por qué tomó esa decisión la señora? Pues propósito de Dios, Dios mueve lo que tenga que mover. Si movió a la hija de Faraón para hacer de Moisés un gran hombre, ¿no va a mover lo que tenga que mover? Claro que sí. También el hijo de una familia hermosa aquí en la iglesia. Pues todas las familias aquí en la iglesia, el Paso para la Vida, son familias hermosas. Pero el hijo de una familia hermosa, pues por ciertas circunstancias, pues tuvo que estar en la cárcel el hijo. Le hacen el juicio, le dijeron lo mínimo que le podemos dar, si bien le va a su hijo, le dijo el abogado, si bien, lo más bajito que le pueda dar son 10 años de cárcel. Ahí están las intercesoras, la iglesia, un servidor, mi esposa orando por la situación. Llega el juicio y en lugar de darle mínimo los 10 años de cárcel, le dieron 4 meses. ¿Cómo se le llama eso? Propósito de Dios. Dios tiene un propósito con ese joven. Dios tiene un propósito con ese joven, por eso le dio nomás 4 meses. Si Dios no tuviera propósito con él, le hubiera dejado que le dieran los 10 años o hasta más. ¿Alguien está escuchando? Porque el propósito de Dios es bueno. Hay un propósito hermoso para tu vida. Una mujer que estuvo orando para que le dieran una casa, una habitación. Estoy hablando de gente aquí en la iglesia. Todos están aquí presentes de los que estoy hablando. Una mujer ya con años de edad que tuvo que adoptar a sus nietos y pidiendo por una vivienda. No tenía cómo pagar vivienda, ya de mucha edad, con niños chiquitos, con sus nietos siendo hijos, que no tenía cómo pagar la vivienda, cómo hacerle. Metió solicitud, porque aquí ya el gobierno ayuda mucho para que le dieran una vivienda por su edad, por los bebés que están tan chiquitos, todo. Y no, le dijeron, ¿sabe qué? Cada vez que metí la solicitud, le dije, no, pues sí, el gobierno ayuda, pero hay muchas adelante de usted. Soy montonada, es una listota. Espérese, señor, espérese. Pues ¿cómo voy a esperar? Y no tengo para pagar, ¿dónde voy a vivir? Pero ¿cuántos saben que Dios se mueve sobre sus hijos y tiene un propósito? Y dice que en una oficina de repente una trabajadora social la vio y de alguna manera platicó con él. Y dijo, ¿usted qué está haciendo aquí? No, pues vine a solicitar que una vivienda. ¿Y por qué no se le han dado? Pues me dicen que hay muchas adelante, que me tengo que esperar. No, dijo, fíjate, Dios tocando el corazón de esa trabajadora social. Y le dijo, no, véngase para acá, yo le voy a ayudar, deme su información y todo. Y esa trabajadora social fue y se metió y le dio, y le autorizaron toda una vivienda. Ya fuimos a ver su casa hace poco. Una vivienda bien hermosa ahí por el centro, doble piso. ¿Y sabes cuánto paga al mes? Es lo más increíble. ¿Sabes cuánto paga al mes esa mujer? $1 al mes.
Le dije, hermana, por favor, no se vaya a atrasar. No vaya a quedar mal, le dije, por favor. No, pastor, depende, sí. Es que se le llama eso, propósito de Dios. No importa, no te preocupes, a lo mejor estás en el proceso del río Nilo, pero hay un propósito bueno. Todo va a terminar bien. La hija de otra familia de aquí, otra pareja hermosa. La hija que vino a solicitar desde México su residencia. Su papá ya había muerto. Ya tenía muchos años muerto. Creo que había un problema de apellidos, algo, había un problema, algo legal allí. Pero ella vino y solicitó papeles aquí porque su papá fue residente, fue ciudadano y ya estaba muerto, ya tenía muchos años muerto. Los abogados investigaron y le dijeron a esta familia hermosa, le dijeron, ¿sabe qué? Solo un milagro le puede dar papeles a esta mujer. Había un problema allí con el apellido, algo había. Es solo un milagro, es imposible que le van a dar. Pues metieron los papeles, confiando en Dios. Pasó el tiempo y no llegó nada, y de repente que le llega por correo la mica de la residencia, cuando era un imposible. ¿Sabes cuándo le llegó exactamente? Que era un imposible. Le llegó exactamente el día 25 de diciembre, así como regalo de Navidad. 25 de diciembre, regalo de Navidad, pum, en el correo le llegó. ¿Qué se le llama eso? ¿Cómo se le llama eso? Propósitos de Dios. Dios tiene propósito con esa jovencita. Por eso le llegó todos sus papeles. Dios tiene propósito con esa jovencita. Se fue a estudiar a otra ciudad y ahí en esa ciudad ya conoció a su futuro esposo. Ahora está casada, ella vive feliz. Hay un propósito de Dios. Dios tiene propósitos buenos. Otro hombre que nos pidió oración a mí y a la pastora para que tenía ahí una herencia. Tenía una herencia que le habían dado a él y a su hermana, pero había algo por ahí que se estaban oponiendo para no entregar. Ya ve cómo pasan esas cosas, que nomás hay por ahí dinero y herencia y luego alguien quiere agarrar ese dinero y dijo, no, pastor, por favor haga una oración, vamos a confiar, necesito que esa herencia se declare a mí y a mi hermana. Estuvimos orando y todo, y Dios, al determinado tiempo, Dios le entregó esa herencia que dije, hermano, ya cuando te la den, pues sí. No, hermano, no. Pero le dieron su herencia. ¿Cómo se le llama eso? Propósito de Dios. Todo, no importa que esté la corriente del río Nilo muy fuerte, no importa, te va a llevar a un propósito de Dios. Otra pareja hermosa de aquí en la iglesia. Dice que tenían ganas de otra casa. Ya tienen una casa, pero tenían ganas de otra casa. Y pasaron por esa casa. Dice que hace como 3 años. Pasaron por esa casa y la quisieron, se enamoraron de esa casa y dijeron, esto un día puede ser de nosotros. Entonces investigaron y preguntaron cuánto costaba. Pues no, ya una vez que les dieron el precio dijeron, no, pues sí me gustó mucho, pero mejor busco por otro lado. Estaba muy cara, ¿verdad? $270,000. No estaba para la capacidad de que ellos puedan comprar esa casa. Dijo, bueno, pues, dijo, pastor, pues ya, pues dije, pues ni modo, pues la queríamos, era nuestra, nos emocionamos un rato, unos meses, pero pues ya vimos el precio, no podíamos pagarla, no, pues ya. Se pasaron 2-3 años, pastor. Dice, de repente me hablan, dice, yo hasta me había olvidado ya de esa casa, ya ni la tenía en mi mente. De repente me hablaron de allí, de la casa. Y me dijeron, oye, ¿tú no estabas interesado en esta casa hace unos años? Dijo él, pues sí. Dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no? No, pues es que la tienes muy cara. No, hijo, pues te estamos hablando porque te la vamos a rebajar. Y de 270,000 se la rebajaron a 100,000. Y le dijeron, y eso no fue todo, Le dijeron, te la vamos a dejar en 100,000 porque tú anhelas esta casa. Y los primeros 3 años no vas a pagar nada de mensualidades. ¿Cómo se le llama eso? Propósito de Dios, aún en los sueños que tú tienes, estás soñando por una mejor casa, por un mejor puesto de trabajo, son propósitos de Dios. Claro que sí, Dios es bueno. Y el último testimonio que quiero contarte de los propósitos de Dios. Aquí hay una familia que también vino de México pidiendo asilo político. Porque se vino el río Nilo bien fuerte allá en su ciudad. Sí, el río Nilo, ¿usted sabe cómo pasan cosas? Y los amenazaron a él y a toda su familia, a sus hijos, y vino a pedir asilo. Y aquí está en la iglesia y pastor, ore, claro que sí, vamos a confiar en el Señor.
Vino el hermano y me platicaba y me decía, mire, ya tuve una reunión, ya tuve 2 reuniones, yo tuve 3 reuniones y me sacaron estas estadísticas y esta tabla. Hay estas probabilidades y está ahí las estadísticas. Y te dice que de los mexicanos que vienen a solicitar asilo político a Estados Unidos, el 90% de las aplicaciones se niegan. Y solo un 10% de los mexicanos que vienen se les acepta. Le dije, hermano, usted está en el 10%. Usted está en el 10% que acepta. Confía en Dios. Y él está tramitando y todo. ¿Y qué crees? Un domingo viene y me dice, hermano, pastor, ¿qué quiere que le vengo a traer una buena noticia? Nos aceptaron aquí en Estados Unidos. Me dieron asilo político a mí y a toda mi familia. Estuve como usted dijo, estuve en el 10% que usted dijo que debía estar. ¿Cómo se le llama eso? Propósito de Dios. Aquí están todas esas familias. Dios tiene un propósito grande con esa familia que le dio asilo. Claro que sí, por eso te dio asilo. Te está trayendo al país más poderoso del mundo. De venir de un país donde te amenazaron, Dios te está trayendo ¿con qué? Nomás para que diga, qué padre estoy aquí. No, hay un propósito de Dios que tienes que cumplir y Dios se va a encargar. Dios es bueno. ¿Cómo no te pones de pie? Le pido a los músicos que van pasando.